Continuaremos ahora, veremos un sistema más real de un movimiento oscilatorio simple al cual ya le incorporamos la disipación de energía debido a la fricción. Ya, hay distintos tipos de fricción, los cuales podemos considerar como fricción con la superficie horizontal o otros tipos de fricciones, las cuales dependen de la velocidad. Algunos dependen linealmente con la velocidad, algunos dependen potencialmente con la velocidad. ¿Ya? Entonces vamos a considerar un fluido que depende linealmente de la velocidad. La fricción que va a tener este bloquecito va a ser debido a un fluido viscoso que depende, la fricción va a depender a la velocidad del movimiento del objeto. Entonces tenemos acá el mismo sistema masa-resorte, la misma masa, el mismo resorte en una superficie horizontal sin fricción. La superficie horizontal es sin fricción y unido a este bloquecito tenemos por una conexión de varillitas una paleta que está sumergida en este fluido. El recipiente con el fluido va a estar en esta posición siempre en reposo. El recipiente con el fluido. Entonces, cuando este bloquecito se mueva, ¿no? De izquierda a derecha en su oscilación, también junto con él se va a mover la paletita, que están unidos. Entonces, esta paletita tiene una superficie transversal y va a disipar energía por la fricción que experimenta con el fluido, ¿no? Esta fricción es equivalente a la que ustedes pueden experimentar cuando viajan en su coche y sacan la mano por la ventana, ¿no? Experimentan la fricción del aire, pero esa fricción del aire va a depender de a qué velocidad van en el coche. Si en su auto se desplazan a una velocidad muy baja, la fricción que experimentan con la fricción del aire y su mano, sacando su mano fuera de su coche, esa fricción que va a experimentar es muy baja si su velocidad es baja del auto. Si en su auto se desplazan a velocidad bastante alta, muy rápido, entonces la fricción que va a experimentar con el viento en su mano es mucho mayor también. Por ejemplo, si el auto se detiene, la fricción que experimenta con el aire y su mano, entonces tampoco existe, ¿no? No se experimenta, no se siente esa fricción. Bien, entonces, ese tipo de fricción vamos a trabajar en este caso. Es el tipo de fricción que se va a generar en esta paletita, en este fluido, ¿no? Que puede ser un fluido líquido, un fluido gaseoso, en este caso, obviamente por sentido, para darle mayor sentido y mayor facilidad de análisis a nuestro sistema, estamos trabajando con un fluido líquido. Ya, por supuesto, no vamos a considerar la fricción con la superficie horizontal, el bloque con la superficie horizontal. Esa fricción no depende de la velocidad, no importa a qué velocidad se mueva al bloque. El bloque, si hay una fricción acá en la parte inferior de contacto con la superficie horizontal, esa fricción siempre va a ser la misma, ¿no? Es mu por la normal. La que vamos a considerar es esta que depende de la velocidad de movimiento del sistema. Entonces, cuando esté en movimiento el sistema, cuando esté desplazado un cierto desplazamiento X respecto a su posición de equilibrio, entonces el resorte ejerce una fuerza elástica justamente en dirección opuesta. Y supongamos que la velocidad también es hacia la izquierda, ya, porque puede ir a la derecha también, es posible. Entonces, hay una fuerza de rozamiento F, que lo vamos a poner, una fuerza de fricción F, que depende de la velocidad a la cual se esté moviendo el objeto. No, en este caso, como hemos dicho, esta fuerza amortiguadora, esta fuerza de fricción, es proporcional a la velocidad, es decir, es igual al negativo de una constante por la velocidad. En esta constante están incorporadas variables como el área transversal. Mientras mayor sea el área transversal de la paletita, mayor también va a ser la fricción, ¿no es cierto? Está el área transversal, la viscosidad del fluido, su densidad, etcétera. Muchas cantidades físicas se encuentran dentro de esta constante que estamos llamando B. Como todas esas son constantes, no van a cambiar durante toda la oscilación del sistema, entonces todo eso se lo ha agrupado como B simplemente. La que es variable es la velocidad, ¿no? Porque ya sabemos que este sistema oscilatorio tiene diferentes valores de velocidad. Por ejemplo, su velocidad es cero en los puntos de inversión del movimiento. Entonces, esta es la fuerza disipativa, la fuerza de fricción, la fuerza que va a amortiguar este movimiento oscilatorio. Entonces, debido a esta fuerza de fricción, la amplitud cada vez va a ser menos. El negativo claramente es debido a que esta fuerza de
esta fuerza amortiguadora o fuerza de fricción siempre es en dirección opuesta a la velocidad. No, si el bloquecito se mueve hacia la izquierda, por supuesto la fuerza de fricción es hacia la derecha. Y de la misma manera, si el bloque se dirige hacia la derecha, la fuerza de fricción será hacia la izquierda, ¿no? Al igual que cuando sacamos la mano del auto cuando va a velocidad, ¿no? En la dirección opuesta a la velocidad del auto siempre experimentamos esa fricción, ¿no? No experimentamos nada que nos empuje en esa misma dirección de la velocidad, sino trata de detenernos justamente esa fricción. No importa a qué dirección te dirijas, siempre esa fricción va a ser opuesta. Por eso el negativo. Bien, entonces haremos también lo mismo, sumatoria de fuerzas, para descubrir la ecuación diferencial de un movimiento armónico amortiguado. En este caso, como estamos considerando la fricción con la superficie horizontal despreciable, ahí no hay fricción, la única fricción que vamos a considerar es esta debido al fluido. Entonces, no va a haber ninguna sumatoria de fuerzas en la vertical, ¿no? Porque no hay nada interesante, solo descubriríamos que la normal es igual al peso, nada más. Lo interesante está en la sumatoria de fuerzas horizontal, ¿no? Entonces, suma de fuerzas igual a masa por aceleración. Tenemos la fuerza elástica, que por la ley de Hooke, esa fuerza elástica es menos K por X, y tenemos esta fuerza de fricción, que lo habíamos llamado acá, menos esta constante de amortiguamiento, lo vamos a llamar por la velocidad. Bien, esas serían las únicas fuerzas en la horizontal. Por supuesto, la aceleración es variable y también la velocidad, mucho más la velocidad todavía. No, entonces, como es variable, hay que tratarlo en su forma más general, es decir, en su forma diferencial. La velocidad es derivada de la posición respecto al tiempo y la aceleración es la segunda derivada de la posición respecto al tiempo. La masa que está multiplicando la aceleración pasa a dividir al otro lado de la igualdad. Y tenemos esta que es la forma de la ecuación diferencial de un movimiento armónico amortiguado, ¿no? Donde su solución va a estar dado por esta expresión. ¿No? Esta solución también la podemos llevar por conservación de la energía, podemos llegar a esta solución de la misma manera que hicimos para un movimiento oscilatorio simple, pero lo vamos a plantear directo porque ya acá las integrales se hacen un poquito más pesaditas y es mucho más largo el tratamiento matemático. Ya, entonces directamente plantearemos la solución. No, para verificar que efectivamente esta es una solución a esta ecuación diferencial, podemos reemplazarla en esta ecuación, esta variable. Reemplazamos acá en x por todo esto, a exponencial menos delta de t, coseno de omega t más phi. Derivamos respecto al tiempo para poder reemplazar acá y volvemos a derivar respecto al tiempo, es decir, una segunda derivada respecto al tiempo y los reemplazamos acá. Hacemos las simplificaciones y vamos a ver que llegamos a una identidad. ¿Cuál es esa identidad? Resulta que eso es las identidades al ir resolviendo esa ecuación por energías para llegar a esta solución, al aplicar energías, vamos a hacer cambios de variables matemáticos como lo habíamos hecho en movimiento oscilatorio simple. De ahí salió en primera instancia omega, ¿no? También va a salir omega de ahí, pero también va a salir delta, delta minúscula, la letra griega delta en su variable minúscula, no en mayúsculas. Entonces, bien, por lo tanto, incorporando esas variables matemáticas, delta es igual a esta cantidad, ¿no? Esa constante de amortiguación que habíamos visto B sobre 2 veces la masa, y omega resulta que es todo esto, toda esta cantidad. Ya de esa forma se relacionan con estas cantidades, delta y omega. Bien, omega sigue siendo la frecuencia angular, pero de este movimiento armónico amortiguado. Y delta se lo conoce como constante de amortiguación. Ya, B es el coeficiente de amortiguación y delta es la constante de amortiguación. Ahora, si en el sistema no tuviéramos amortiguación, es decir, esta constante B fuera cero, por ejemplo, fuera cero, es decir, que la viscosidad del fluido fuera nula, o que su superficie transversal, su área transversal de esta paleta, fuera bien delgadita, bien pequeñita, entonces esto puede hacerse cero. Entonces, si esta cantidad se vuelve cero, entonces estaríamos con la ecuación de un movimiento oscilatorio simple, ¿ya? Entonces, si B vale cero, entonces eso significa que delta también valdría cero, porque delta es igual a B sobre 2M.
¿no? Si B vale 0, entonces la constante de amortiguación delta también vale 0. Entonces, si esto es 0, cualquier número elevado a la potencia 0 es 1. Entonces, volveríamos a la ecuación de un movimiento armónico simple, ¿no? Si esas cantidades, si B en especial es despreciable, ya sea por el área transversal, por la viscosidad o algún otro factor que define la fricción del sistema. ¿No? Entonces, cuando sea 0, tenemos la ecuación diferencial de un movimiento oscilatorio simple, donde K sobre M representaría la frecuencia angular, ¿no? Y justamente esta frecuencia angular del movimiento armónico amortiguado se relaciona con esa frecuencia angular del movimiento oscilatorio simple, ¿no? Si B se hace 0, toda esta cantidad llega a ser 0 y omega, perdón, es raíz de este omega sub 0, lo vamos a llamar, ya, al cuadrado. Porque recuerden que omega sub 0 es raíz de K sobre M. Entonces, como acá está K sobre M, por eso omega sub 0 al cuadrado. Y esa justamente es la frecuencia angular del sistema oscilatorio cuando no hay fricción, cuando no hay disipación de energía. ¿Ok? No, esa es la frecuencia angular sub 0 al cuadrado, que es la frecuencia angular del sistema cuando oscila de forma ideal, es decir, sin fricción, cuando la amortiguación no está presente en el sistema. Y delta ya lo habíamos visto que se representaría todo esto de acá, ¿no? Todo esto es delta, B sobre 2M, la constante de amortiguación. Entonces, ¿cómo es que oscila este sistema entonces? Esta gráfica, esa ecuación que habíamos visto antes, x igual a exponencial menos delta de t, coseno omega t más phi. Entonces, esta ecuación está definida por esta de acá, ¿no? Esta ecuación graficada en una función, bueno, acá debería ser x, posición en función del tiempo, una posición en función del tiempo. Entonces, esta ecuación es de naturaleza senoidal, donde podemos ver que la amplitud de oscilación del sistema cada vez es menor, se va reduciendo. Se va reduciendo, ¿no? Entonces, primeramente empieza en un valor bien grande, que es A, la amplitud inicial, este A de acá. Un segundito. Va hasta el otro lado, vuelve y ya no vuelve a la misma posición donde inicia el movimiento. Esa posición es menor. Otra vez va, vuelve, entonces su regreso es aún menor todavía. Y en cada ida y vuelta pierde energía y con eso se puede ver en la reducción de la amplitud de oscilación. Y no es extraño eso porque en la energía de un movimiento oscilatorio simple, por ejemplo, de un sistema masa de sorte, habíamos visto que la energía es un medio K a cuadrado, ¿no? La energía sí se relaciona con la amplitud. Entonces, si la amplitud se reduce, entonces la energía también se está reduciendo, ¿no? Entonces, hay fuerza disipativa en el sistema, hay fricción, parte de esa energía se disipa en forma de calor al medio ambiente. Entonces, como la energía se reduce, la energía del movimiento armónico simple, porque parte de esa energía se va en incrementar la temperatura del medio, entonces, a consecuencia de eso, también la amplitud se reduce, ¿no? Entonces, son dos cantidades muy relacionadas, la energía con la amplitud. Y acá podemos ver claramente eso. Entonces, se reduce. Y esta reducción, bueno, le he borrado la ecuación. Donde esta A es la amplitud inicial. Ya es la amplitud del sistema en t igual a 0. Porque esa amplitud después va a cambiar, no es que sea la misma esta amplitud A. Y esta curva con la cual va decayendo esa amplitud es justamente la ecuación de este exponencial a la menos delta de t, delta t. Ya ese decaimiento de la curva es exponencial. Entonces, un movimiento oscilatorio con este tipo de fricción, una fricción que depende de la velocidad, tiene un decaimiento exponencial en la oscilación del sistema. Ya, una reducción exponencial en su oscilación. Entonces, mientras más grande sea esta constante de amortiguación, delta, que va a depender, como podemos ver en esta ecuación, depende de B, que depende de la viscosidad del fluido, de la superficie transversal de la paletita. Entonces, hacemos más viscoso el fluido o hacemos con una área transversal más grande la paletita, de tal manera que la fricción sea mucho mayor. Entonces, este delta va a crecer y, por supuesto, el decaimiento va a ser mucho más pronunciado, ¿no? Hasta que el sistema sea críticamente amortiguado, ¿no? Porque estas dos gráficas de acá son subamortiguadas, es decir, la amortiguación hay en el sistema, pero no es tanta como para que lo detengas rápidamente, sino va oscilando y lentamente
va deteniéndose el sistema. Críticamente amortiguado es cuando el sistema prácticamente ya no oscila porque lo sueltas desde su posición inicial y lentamente va a su posición de equilibrio sin siquiera oscilar. ¿Ya? Críticamente amortiguado. Y sobreamortiguado es mucho más todavía e incluso puedes reducir su amplitud hasta un punto y se va a quedar ahí. Ya, se va a quedar ahí. Entonces, la fuerza no va a ser lo suficiente como para que pueda llevarla a su posición de equilibrio. Bien, entonces esos son los comportamientos que tenemos en un movimiento amortiguado, que es lo real que tendríamos, ¿no? La fricción siempre está presente. Por supuesto, en lo real también, aparte de esta fricción que depende de la velocidad, también está la fricción comúnmente que conocemos de física 1, que es mu por la normal. Acá podemos ver que este tipo de fricción, por ejemplo, no depende de la velocidad. En esta ecuación no está no está añadida la velocidad, por lo tanto, no importa a qué velocidad se mueve el sistema, siempre y cuando sean pequeños, ¿no? Entonces, siempre va a ser la misma fricción. Por supuesto, este tipo de fricción en un sistema real sí hay. Sí existe también. Por eso el sistema termina deteniéndose debido justamente a esta fricción. Porque si solo consideramos la fricción que estamos hablando, menos B, la constante, el coeficiente de amortiguación por la velocidad, si solo consideramos esta fricción, el sistema nunca se detiene, ¿no? Cada vez va a reducir su amplitud, pero cada vez va a oscilar con amplitud más pequeña, cada vez más pequeña, y en el infinito se va a detener. Por supuesto, eso se puede demostrar de forma teórica. Eso lo pueden hacer ustedes y, eh, para, para comprobar eso, ¿no? Es decir, determinen en qué tiempo la posición es permanentemente cero, ¿no? En qué tiempo la posición es permanentemente cero. Entonces van a descubrir que ese es un tiempo muy grande, infinito, ¿no? Y se dan cuenta, esta es la amplitud en función del tiempo, la amplitud que tiene el sistema oscilatorio en cada instante de tiempo, ¿no? Como se va reduciendo gradualmente la amplitud debido a la fuerza de fricción, entonces esta amplitud está definida por esta ecuación. Todo eso representa la amplitud del sistema. Por supuesto, en t igual a 0, cuando esté 0, entonces la amplitud es a, es el momento inicial. No, y a medida que pasa el tiempo, esa amplitud cada vez es menor. Entonces, acá podemos ver justamente eso. ¿En qué momento el sistema se va a detener? Cuando esta amplitud sea cero. ¿No? Se va a detener cuando esta oscilación de forma permanente esté en el origen de coordenadas, es decir, amplitud cero, sin amplitud, sin oscilación, ¿no? Y si despejamos de acá ese tiempo, entonces tenemos acá, ya lo podemos hacer directo, ¿no? A que está multiplicando esta amplitud inicial, A está multiplicando acá, pasa a dividir 0 entre A, 0, y acá nos quedaría simplemente en el exponencial menos delta de t. Podemos aplicar un logaritmo natural, ¿no? Para este exponencial que pasa al otro lado de la igualdad con su recíproco, que es justamente el logaritmo natural, y acá tenemos menos delta de t. ¿Cuánto sale logaritmo natural de 0? En sus calculadoras seguramente les va a aparecer eso, ¿no? Pero el resultado es infinito, ¿no? A medida que sacan logaritmo natural de números cada vez más pequeños, es cada vez más grande el resultado, ¿no? Tanto que en 0 prácticamente el resultado es infinito. Entonces, el tiempo, o menos infinito creo, menos creo que es, menos infinito, ¿no? Cada vez que aplican logaritmo natural a 0.00001, por ejemplo, el número resultante es más grande, solo que negativo. Entonces, cuando es menos infinito, acá vamos a poner menos infinito el resultado, menos delta de t. Entonces, el tiempo, todo por menos 1 es infinito entre delta, ¿no? Entonces, cualquier infinito dividido entre cualquier número sigue siendo infinito. Entonces, en un tiempo infinito se detiene esta oscilación. Nunca termina de detenerse, ¿no? Obviamente, esto es si solo consideramos este tipo de fricción, menos el coeficiente de amortiguación por la velocidad, ¿no? Una fricción que depende de la velocidad. Nunca termina de detenerse, ¿no? Porque cuando la velocidad se hace cero, no hay fricción también. Entonces, para que exista fricción, el sistema debe moverse. Bien, entonces, pero los sistemas reales sí se detienen. ¿Y por qué se detienen? Porque incluso en esos sistemas existe, aunque en menor medida, esta fricción, que es mu por la normal, ¿no? Mu por esa fricción, ya sea en el eje de oscilación, en un péndulo simple, en el eje donde está sujeto la cuerdita, o una pequeña fricción en este sistema más resorte con la horizontal, ¿no? Se puede poner algún lubricante en medio para
reducir esa fricción, pero siempre existe algo de fricción y por lo tanto esta es la fricción característica que siempre detiene a los sistemas. Ya, en cambio esta no, esta las hace reducir rápidamente su amplitud, pero muy poquito, sigue oscilando al final de cuentas. Muy bien. También hay otro tipo de disipaciones de energía, ¿no? Si hablamos en un sistema real, por ejemplo, si el resorte tuviera masa y sabemos que algunas deformaciones de la mayoría de los materiales almacenan energía en su deformación, entonces por ahí también se pierde energía igual. Bien, que entonces acá simplemente se ha escrito esta frecuencia angular reemplazando la frecuencia angular sub cero, ¿no? Que sería la frecuencia angular del sistema sin fricción. Y acá delta, que es la constante de amortiguación. Se puede ver, están relacionadas mediante un criterio pitagórico también. ¿Ok? De acá podemos ver que la frecuencia angular al cuadrado va a ser la frecuencia al cuadrado más delta cuadrado, ¿no? La frecuencia angular al cuadrado, ¿no? Un criterio pitagórico. Entonces, la frecuencia natural de oscilación del sistema siempre es mayor a la frecuencia del sistema amortiguado. Tiene sentido, ¿no? Tiene sentido. Porque si en un sistema amortiguado hay fricción que lo trata de detener, por supuesto, va a tardar más en ir y volver. Va a tardar más en ir y volver, no porque algo lo frene. Entonces, por eso la frecuencia de un sistema amortiguado es mayor. Perdón, es menor que el de un sistema ideal. No se puede ver acá, ¿no? Porque el del sistema ideal, cuando no hay fricción, es el del sistema amortiguado más delta, más la constante de amortiguación, ¿no? Entonces, a la frecuencia del amortiguamiento hay que sumarle esta cantidad todavía para que se iguale con el del sistema ideal, ¿no? Entonces, es mayor el del sistema ideal. Y como la frecuencia angular es el inverso del periodo de oscilación, entonces implica que tarda más, ¿no? Muy bien. Esas serían las relaciones que tiene la frecuencia angular con la frecuencia angular ideal del sistema. Y acá tenemos un caso muy crítico en el cual el sistema ya deja de oscilar, ¿no? ¿En qué momento podemos ver esa entrada a un sistema oscilatorio ya críticamente amortiguado? Cuando B sobre 2M es igual a K sobre M, ¿no? Y eso lo podemos ver de esta ecuación, acá, ¿no? Si toda esta cantidad se vuelve cero, frecuencia angular es cero, entonces el sistema ya no oscila, y es un punto cuando ya tiende directamente a la posición de equilibrio, ya no oscila, ¿no? En vez de ir y volver, directamente se va a la posición de equilibrio para quedarse ahí. Entonces, un sistema críticamente amortiguado, ya a partir de ahí ya no se puede decir que es un movimiento oscilatorio amortiguado, porque no oscila. Entonces, es cuando la frecuencia angular se vuelve cero. Y eso ocurre cuando K sobre M es igual a B sobre 2M, ¿no? Como es una de estas, si esas cantidades son iguales, entonces se puede volver un sistema críticamente amortiguado. Bueno, acá me he equivocado en la simplificación. No, esta ecuación está mal. Sí, me olvidé incluir el cuadrado en esta ecuación, ¿no? El cuadrado. Es decir, lo que estoy haciendo es que esta cantidad se haga cero, ¿no? La raíz pasa al otro lado al cuadrado, 0 al cuadrado 0, y este pasa al otro lado positivo, pasa al otro lado positivo, al otro lado de la igualdad. Y este cuadrado pasaría como raíz de km, raíz de km. Bueno, acá me equivoqué, esto debía ser raíz. Bien, esto pasa a multiplicar. M ingresa dentro de la raíz elevándose al cuadrado, se simplifica, un M quedaría en el numerador, entonces acá quedaría una raíz, así. No, B igual a 2 raíz de MK. No, entonces para ese valor, acá me faltó la raíz. Para ese valor se dice que ya se entra en la zona de un movimiento críticamente amortiguado. No, o amortiguamiento crítico, porque a partir de ahí ya ni siquiera va a ser un movimiento oscilatorio. Ya, esa es la señal para saber en qué grado de amortiguación estamos entrando. Si aún va a ser oscilatorio, va a ir y volver, pero se va a amortiguar, o la amortiguación es tan grande, es crítica, que ya ni va a oscilar, ¿no? Lo soltamos y directamente se va a la posición de equilibrio sin siquiera oscilar, no hace ida y vuelta.
No, donde les estaba mencionando antes que esto corresponde a la amplitud. En este caso lo he puesto amplitud final. La amplitud en un tiempo t determinado. No, que por supuesto va a ir cambiando con el tiempo. Esta amplitud cambia con el tiempo. Por supuesto, la energía del movimiento armónico amortiguado, como hemos visto antes, en un caso ideal es un medio de K por la amplitud al cuadrado. Entonces, la energía de un movimiento armónico amortiguado ya no es la misma. En un sistema ideal siempre era la misma, porque no había fricción, no había pérdidas de energía en forma de calor, por lo tanto siempre era la misma energía total. Por supuesto, energía cinética y potencial se iban intercalando, ¿no? Pero la suma de ambos, el total, siempre era el mismo, la misma cantidad de energía en el sistema. Pero debido a que hay fricción, hay disipación de energía en forma de calor, debido a la fricción, entonces la amplitud se reduce y a consecuencia de eso también la energía. Entonces, para conocer la energía de un movimiento armónico amortiguado, simplemente esta amplitud hay que reemplazar en vez de la amplitud inicial que teníamos acá. Es decir, que la energía de un movimiento armónico amortiguado también cambia en función del tiempo y decae de forma exponencial. ¿Okay? Donde esta de acá sería la energía, el subcero lo podemos poner, la energía inicial del sistema, ¿no? La energía con la que parte el sistema en tiempo cero. Y luego esa energía cada vez es menor porque parte de esa energía se va al exterior en forma de calor. Muy bien, eso sería todo lo que necesitamos, las ecuaciones que necesitamos para poder resolver problemas. Ahora resolveremos un problemita para ver la aplicación de estas ecuaciones que hemos visto, ¿no? Oye, un clasiquito de siempre. Bien, el ejercicio número 11 de la guía. Tenemos dos varillas delgadas idénticas, cada una con una masa m y longitud L. Se unen formando un ángulo recto en forma de L, el cual se balancea sobre un filo. Si el objeto se desvía un poco, oscila. Calcule la frecuencia de oscilación. Entonces tenemos estas dos varillitas, cada uno de longitud L y masa m, cada una. Entonces, están unidas, están soldadas en este extremo de tal manera que forman un ángulo recto, nos dice, en forma de L. Es decir, el ángulo que están formándose estas dos varillas es 90 grados, ¿no? Y eso siempre va a ser, están soldadas, están fijas ahí y eso no va a cambiar. Entonces, cuando lo dejamos el sistema así, libre, entonces su posición de equilibrio está de esta forma, ¿no? Perfectamente equilibrados ahí. Lo interesante es cuando esta varillita, acá es el eje de oscilación, está apoyado en esta punta, entonces ese va a ser el eje de oscilación, lo desplazamos un cierto ángulo tita, ¿no? Lo empujamos esta varillita hacia la izquierda, por ejemplo, lo liberamos, entonces va a empezar a oscilar alrededor de este eje de oscilación, ¿no? Bueno, hubiera sido bueno que lo haga animado, ¿no? Pero bueno, no lo he hecho. Así que utilicen la imaginación de cómo sería la oscilación en este caso. Bien, nos piden calcular la frecuencia de oscilación de este sistema. ¿Ya? Entonces, hemos visto muchos tipos de sistemas oscilatorios. El primer sistema es masa de sorte, luego hemos visto otro sistema oscilatorio péndulo simple, luego uno péndulo físico y luego un sistema, un movimiento oscilatorio es péndulo de torsión. Ya hemos visto de esos. Entonces, ¿a cuál de sus sistemas se puede acomodar este movimiento para que podamos utilizar directo la ecuación? Entonces se acomoda perfectamente a un péndulo físico, porque un sistema masa de resorte no es, no hay un resorte acá. Un péndulo simple no es, porque para que sea un péndulo simple se debe tratar de una masa puntual o algún sistema que pueda aproximarse a una masa puntual. Entonces, estas varillas tienen dimensiones muy apreciables, entonces no pueden aproximarse a un péndulo simple. No, péndulo físico sí es porque son sus dimensiones apreciables, su tamaño es apreciable de las varillas y oscilan alrededor de este eje de oscilación fijo, ¿no? Y por supuesto péndulo de torsiones. Entonces se trata de un péndulo físico, por lo tanto, la estrategia acá es utilizar directamente la formulita. Entonces vamos a calcular el periodo de oscilación, ¿no? Vamos a calcular el periodo de oscilación y a través de eso vamos a calcular la frecuencia, porque la frecuencia es el inverso del periodo de oscilación. Entonces calcularemos la frecuencia, perdón, el periodo de oscilación para calcular la frecuencia. Obviamente el resultado va a ser literal, porque nos dice masa m y longitud L, ¿no? Bien. Entonces, esa es la ecuacioncita que habíamos visto para un péndulo físico, de esta forma. Ese es el periodo de oscilación. 2pi
raíz del momento de inercia, masa del sistema, gravedad, y D, la distancia de separación del centro de masa al eje de oscilación. ¿Okay? Entonces, para determinar el periodo, y el inverso de esto es la frecuencia, ¿no? Para determinar el periodo necesitamos conocer el momento de inercia del sistema, la masa total del sistema y D, la distancia del centro de masa al eje de oscilación. Esos son los que tenemos que calcular, porque G ya es conocido, 9.8, y todo lo demás ya está, ¿no? Entonces, bueno, acá utilizando directamente la formulita, la frecuencia, el inverso del periodo. Entonces, toda esta formulita venimos acá al denominador, haciendo medios extremos, entonces tenemos esto. 1 sobre 2 pi raíz de mgd sobre i. Entonces, calculamos cada uno de esos. Primero por la masa, que es el más sencillito, masa total del sistema es 2m. Obviamente de todo el sistema oscilante, ¿no? Porque acá tenemos esta primera varillita que tiene una masa m y longitud L, y esta segunda varillita que su longitud L y su masa también es m, ¿no? Pero están unidas. Como están unidas, todo ese es el sistema que va a oscilar, estas dos varillas, por lo tanto la masa total de ese sistema es 2m, dos veces, ¿no? m más m, 2m. Bien, ese fue sencillo, eso fue sencillo de hallar. Calculemos ahora el siguiente, ya tenemos la masa total, este m total que va a ser este m minúscula, y ahí vamos a reemplazar, 2m. D, calcularemos la distancia del centro de masa al eje de oscilación. Muy bien, en este caso, esa distancia no está tan fácil, porque no sabemos cuál es el centro de masa de todo el sistema. Obviamente estamos hablando de todo el sistema. Porque claro, como si fuera una sola varilla, de acá, esta varillita nomás, de la izquierda, sabemos perfectamente dónde está su centro de masa. ¿No? Acá está el eje de oscilación, y de esta varillita del lado izquierdo, su centro de masa se encuentra ahí, ¿no? Justamente en su centro, por su simetría. Entonces, ¿cuál sería la distancia al eje? L medios, ¿no? Si toda la varillita es L y su centro de masa está en la mitad, justamente, L medios, ¿no? Bien, eso si fuera una sola varilla, pero resulta que son dos las varillas. Esta otra varillita también su centro de masa está justamente en su centro, ¿no? Ya este eje es L medios, pero lo que nos está hablando en el sistema, en la formulita, debemos reemplazar el centro de masa de todo el sistema. No, hay un centro, un solo centro de masa que representa al sistema. Ese centro de masa debemos hallar. Claro, porque cada uno de forma individual, la varilla de la derecha tiene acá su centro de masa y la de la izquierda tiene acá, ¿no? Ahí están. Pero las dos combinadas, ¿dónde queda su centro de masa? De las dos combinadas, ¿no? La combinación de las dos, ¿dónde queda ese centro de masa de esas dos varillitas? Eso es lo que hay que hallar. Y eso es la ubicación de ese centro de masa necesitamos para poder saber cuál es la distancia de ese centro de masa a este eje de oscilación. Muy bien, entonces eso es lo que vamos a hacer acá, cálculo de centro de masa. Nos recordando un poquito también física básica 1. Bien, entonces tenemos ahí las dos varillas, acá los puntitos negros simbolizan el centro de masa de cada una de las varillas, ¿ya? De cada una de las varillas. Lo que vamos a hacer es hallar el centro de masa de ambos sistemas combinados. Como forman 90 grados las varillas, por comodidad y para que los cálculos sean sencillos, hemos puesto el origen de coordenadas en el eje. Ahí hemos puesto el origen de coordenadas, y como forma 90 grados, entonces uno de los ejes que coincida con una varilla y el otro que también es 90 grados respecto al eje X, que coincida con la otra varilla, ¿no? Entonces, así hemos planteado el eje de coordenadas para que los cálculos sean sencillos. ¿Ya? ¿Puede ponerse otro sistema de coordenadas? Claro que sí. Podemos poner acá, por ejemplo, lejos del origen del eje de oscilación, podemos poner el origen de coordenadas y podemos llamar acá X y Y. No, de esta forma también podemos trabajar, pero el trabajo matemático se va a hacer más largo y más pesado. No, para nada difícil, pero sí un poco más trabajoso. Ya se va a hacer. Entonces, se puede notar, ¿no? Que con esto simplificamos el cálculo. Y una de las ventajas es que una vez que hagamos ya el cálculo del centro de masa de este sistema combinado, de estas dos varillas, supongamos que cae acá, ¿no? Supongamos que cae acá. Encontramos el centro de masa y cae ahí. Entonces, el que estaríamos encontrando sería el vector R centro de masa. Entonces estaríamos encontrando el vector R centro de masa. Eso es lo que vamos a buscar. Con las ecuaciones de física básica 1, esta cantidad vamos a encontrar, R centro de masa. Y si tenemos la estrategia adecuada de poner el origen de coordenadas justamente en el eje de oscilación, resulta que la distancia
del centro de masa al eje de oscilación va a ser la magnitud de este vector, ¿no? El tamaño de este vector, ¿no? Si sacamos el tamaño de este vector, su módulo, entonces esa justamente va a ser la distancia de este que va a ser el centro de masa al eje de oscilación, ¿no? Porque ahí también está el origen de coordenadas. Entonces, es una buena estrategia también. Se sugiere, por lo tanto, poner el origen de coordenadas, cuando hagamos cálculos de centro de masa, el origen de coordenadas justamente en el eje de oscilación, de tal manera que cuando halles R centro de masa, la posición del centro de masa, el módulo de ese vector sea la distancia que estamos buscando, ¿no? D, lo que estamos buscando para poder reemplazar en esta formulita. Porque imagínense que no fuera ahí el eje de coordenadas, como estaba diciendo antes. Si acá es el eje del sistema de referencias, acá es el origen de coordenadas, acá es el eje, ¿no? En diferentes posiciones están el origen de coordenada y el eje de oscilación, y de esta forma planteamos. Entonces, vamos a hacer las operaciones matemáticas, y el centro de masa lo vamos a hallar en el mismo lugar, ¿ya? En el mismo lugar lo vamos a hallar, no va a haber diferencia, en el mismo lugar va a hallar. Pero como hemos trabajado con este sistema de referencias, la posición de este centro de masa del sistema ya va a ser esa, ¿no? Ya va a ser ese vector amarillo. Esa es la posición. Y si sacamos el módulo a este vector, resulta que ese módulo, el tamaño de ese vector, ya no va a ser la distancia, ¿no? La distancia al eje de oscilación. Esta distancia es la que necesitaríamos. Esta distancia es la que tenemos que reemplazar en la formulita, ¿no? Entonces, si bien vamos a encontrar en el mismo lugar el centro de masas, utilizando otros sistemas de referencias, ¿no? Lo vamos a encontrar en el mismo lugar, la respuesta va a ser la misma, pero resulta que para allá la distancia ya no va a ser el módulo del vector, ¿no? Ya no vamos a hacer Pitágoras y sus componentes al cuadrado, ¿no? Simplemente hay que hacer otra suma de vectores para hallar esta distancia D que nos interesa, ¿no? Entonces, no sé si se entendió con eso, por qué la estrategia es muy buena poner el origen de coordenadas justamente en el eje de oscilación, ¿no? Porque a través de eso, en el mismo lugar está el centro de masa, entonces eso vamos a hallar, R centro de masa, le sacas el módulo a este vector, el tamaño, y eso justamente, ese tamaño del vector es la distancia. Muy bien, no, suponiendo que ahí esté el centro de masa, de forma general. Por supuesto no se encuentra ahí, ¿no? Se encuentra por algún lugar acá. Bien, calculamos entonces ese R centro de masa. La formulita de física 1 nos recordemos. Bueno, como ya acá hemos puesto los centros de masa de cada una de las varillas, perdón. Acá se encuentra de la varilla 1 su centro de masa, de la varilla de la izquierda, y acá se encuentra el centro de masa de la varilla de la derecha, ¿no? El centro de masa es una cantidad representativa del sistema, es decir, en vez de trabajar con toda la varilla o con cualquier objeto, directamente puedo trabajar con su centro de masa. Representa perfectamente el comportamiento de la varilla. Ya representa perfectamente el comportamiento, ya sea para un movimiento traslacional especialmente o rotacional también. Bien, entonces ahí está el centro de masa. Entonces directamente con sus centros de masa vamos a trabajar porque son buenos representativos de la varilla, ¿no? Podríamos trabajar directamente con el centro del sistema, pero no conocemos dónde está. Ese es el problema, es lo que queremos saber también. Bien, entonces, esa es la formulita para calcular el centro de masa, ¿no? X centro de masa en Y más Y centro de masa en J más Z centro de masa en K, pero claramente estamos viendo que es en el plano. Tienen estas dos coordenadas nomás, ¿no? En Z es 0. Bien, el X centro de masa es la sumatoria de todas las posiciones de las masas puntuales, multiplicado por su posición, dividido entre la sumatoria de todas las masas puntuales. Y lo mismo para Y, en vez de X, Y nomás cambiamos acá, y el centro de masa es igual a la sumatoria de X, de Y sub I por M sub I, entre la sumatoria de todas las masas. Esas formitas hay que aplicar acá. Como se trata de masas puntuales, la sumatoria es aplicable en este caso, son discretas. Ahora, si queremos calcular el centro de masa de distribuciones continuas de masa, ahí sí hay que reemplazar la sumatoria por la integral, ¿no? En este caso, sumatoria nomás, porque tenemos dos masitas puntuales, que son esos dos centros de masa de ambas variables. Bien, el primer, para X centro de masa, lo voy a volver a dibujar acá, para que se entienda cómo se ha sacado ese sistema. Esto era y acá era X. No, acá están las varillitas, y el representativo de esas varillitas es su centro de masa. Entonces tenemos un centro de masa acá. Tenemos un centro de masa ahí que dista L medios en el eje X.
Y tenemos otro centro de masa acá, que también dista respecto al origen de coordenadas, pero esto es en Y, obviamente, L medios, ¿no? Es lo mismo que había graficado acá. Lo vuelvo a graficar ahí para que se entienda cómo hemos sacado el sistema, ¿no? Ahí está. Los centros de masa, L medios, ¿no? Porque toda la varilla es L, y como el centro de masa justamente queda en la mitad de esta varilla uniforme, entonces L medios, ¿no? Muy bien, entonces, para X primeramente. Entonces, sumamos la primera masita. Empezamos por cualquiera. En este caso se ha empezado por esta. Entonces, esta es la masa 1 y esta va a ser la masa 2. Entonces, de la masa 1, ¿cuál es su posición? En X. Su posición en X. Solo nos interesa su posición en X. Su posición en X es L medios. Por eso L medios acá. ¿Ya? ¿Su masa cuánto es de este centro de masa acá? M. Porque la masa de la varilla era M y su centro de masa, por lo tanto, tiene esa masa, ¿no? Porque es representativo del sistema. Se comporta de la misma manera que la varilla. Entonces, su masa es M. Por eso L medios, que es su posición en X, multiplicado por su masa, M. Ya está de la primera masita. Ahora hacemos de esta segunda masa, de esta segunda varilla. Segundo centro de masa, ahí está, de esa masa puntual. ¿Cuál es su posición en X? No, en Y tiene posición L medios, en Y, pero en esta parte, como estamos haciendo para X, lo que nos interesa es su posición en X. Entonces, esta masita tiene posición 0 en X, ¿no? En X su posición es 0, en X. Por eso acá, si quieren, el sistema está de esa forma, ¿no? Si esto es X, esto es Y, la que está sobre X le hemos llamado la masa M1, ¿no? Y tiene masa M, por supuesto, esto es L medios. M, esta es la masita 2 que estamos analizando, y esto es L medios igual. Aquí está el origen de coordenadas. Es lo mismo. No lo he hecho un giro para que se vea así. Es lo mismo, ¿no? Tal vez les confunde hacia el primer gráfico, pero es lo mismo, ¿no? Si se fijan, la primera masita, su posición en X es L medios, su masa es M. De esta masa 2, lo que estamos haciendo acá, su posición en X es 0. No tiene posición en X. Ay, perdón, le he borrado. Ups, le he borrado. Bueno. Bien, esta es la masa 2, su masa también es M. Entonces su posición en X es 0. 0. De la masa, de esta masa 2 que le estamos llamando para diferenciarlas. Y de esta primera varilla, su masa es M, su posición en X es L menos, ¿no? Por eso M por 0 acá, M por 0 acá, porque su posición es 0. Dividido entre la sumatoria de todas las masas. Bien, ¿cuántas más tenemos? ¿Cuántas partículas tenemos acá? 2, simplemente, que representan a cada una de las varillas. Entonces, M más M. Entonces, todas las masas sumadas son 12. ¿Ya? Entonces, 0 por M es 0. Acá tenemos un M, con este M se simplifica. L medios dividido entre 2, medios extremos, L cuartos. Esa sería la posición del centro de masa, en X. Y ahora lo mismo hacemos en Y, pero ahora consideramos su coordenada en Y, de las mismas masitas. De las mismas masitas hacemos la operación. Entonces, de la masa M2 acá se ha comenzado, al revés, de la masa M2, ya su posición de esta masa 2 es L medios, en Y, su posición en Y, porque estamos trabajando ahora para Y. Su posición en Y, L medios, ahí está, y su masa es M, ¿no? L medios por M. Más, ahora para la masita M1, para la masa M1, su posición en Y es 0. Por eso 0 acá y su masa es M. ¿No? Dividido entre la sumatoria de todas las masas, acá tenemos dos masas, estamos analizando el mismo sistema, solo que ahora su coordenada en Y vamos a analizar. Entonces, la masa total del sistema 2M. 0 por M, 0. Las masas acá se simplifican. L medios entre L medios, L cuartos. Y ya tenemos la posición del centro de masa en el eje X y en el eje Y. Entonces, simplemente hay que reemplazar acá y hacer esta suma vectorial. ¿No? Entonces, X centro de masa es L cuartos en Y el centro de masa es L cuartos en J. Entonces, en nuestro caso, si esto es L medios, ¿no? Desde el origen hasta esta masita M, que sería el centro de masa, la mitad de la varilla, hasta ahí es L medios. Pero resulta que es L cuartos, la mitad de L medios. Entonces, más o menos, acá queda L cuartos. Lo mismo en J, si esto es L medios, la mitad de L medios es L cuartos, acá queda L cuartos. Entonces, ahí queda el centro de masa del sistema en mayúscula, lo vamos a hacer, o mejor con otro color. Ahí queda el centro de masa del todo el sistema, de la
de la combinación de ambas varillas. Entonces, este vector, L cuartos en Y y L cuartos en J, que estamos hallando, sería ese vector, el centro de masa. ¿Ya? Entonces lo dibujaré como están establecidos los sistemas, ¿no? De esta forma habíamos definido. Acá el origen de coordenadas. Acá está una masita, ¿no? En todo esto es L medios. Ahí está un centro de masa de una varillita. La otra varillita está acá, su centro de masa. ¿No? Eso también es L medios desde el origen hasta este punto. Y la mitad de L medios es L cuartos, es decir, ahí, lo que habíamos dicho antes, ¿no? Y esto lo hacemos con rojo. Entonces, la unión de esos representa este punto de acá. Ese es el centro de masa del sistema. Ese es el que estamos buscando, su posición, dónde se encuentra. Y ese vector que hemos hallado es este de ahí, ese vector, ¿no? Era el centro de masa. Ya está, ya lo hemos hallado. Bien, resulta que acá en el origen de coordenadas también queda el eje de oscilación. Entonces, si a este vector era el centro de masa, y tiene lógica, ¿no? En la grafiquita, en la varillita lo vamos a hacer. El centro de masa, entonces, queda acá. Obviamente el centro de masa no es necesario que caiga sobre alguna de las varillas, ¿no? Claro que no. Por ejemplo, el centro de masa de un anillo, por ejemplo, queda en su centro y no necesariamente tiene que caer sobre algún punto del anillo, ¿no? En su centro del anillo queda. Por ejemplo, el centro de masa de una pelota, de un balón de fútbol o de un balón de playa, que es un cascarón esférico, su centro de masa queda en su centro, que no hay nada de balón de playa ahí, solo aire, ¿no? Entonces, lo mismo en este caso. El centro de masa cayó acá, justamente en su centro, perdón, justamente fuera de ambas varillas, ahí, más o menos manteniendo el equilibrio, ¿no? Si se dan cuenta, era bastante lógico que caería acá, entre L cuartos, no la mitad del L, L cuartos y L cuartos, en X y en Y. Y esta es la distancia que necesitamos. Si ese es el eje y ahí está el centro de masa, esa distancia necesitamos para reemplazar en esta formulita. Distancia del eje de oscilación al centro de masa, ¿no? Y el tamaño de esta distancia, es justamente el módulo del vector que hemos hallado. Porque ahí, en el eje de oscilación, hemos puesto nuestro origen de coordenadas. Por lo tanto, el módulo de este vector sería el centro de masa. Ya lo voy a borrar el gráfico que hemos hecho porque se superpone acá con la presentación. Entonces, el módulo del vector, criterio pitagórico, raíz de sus componentes elevado al cuadrado, L cuartos al cuadrado más L cuartos al cuadrado, suma de ambos, 2 veces L cuartos al cuadrado. L cuartos, como está al cuadrado, puede salir de la raíz cuadrada y 2 se queda dentro de la raíz cuadrada, ¿no? Entonces, L cuartos, raíz de 2. Esa sería la distancia del centro de masa al eje de oscilación. Ya está listo para reemplazar en la fórmula. Ya tenemos la masa total del sistema, que era 2m. Ya tenemos esa distancia del centro de masa al eje de oscilación. Ahora nos falta el momento de inercia. El momento de inercia. Bien, para el momento de inercia igual hay que trabajarlo. Esos dos son, por lo general, donde más se trabaja, en la distancia del centro de masa y el momento de inercia. Bien, el momento de inercia, al igual que la masa, es un escalar, ¿no? La masa representa la inercia de un sistema, la capacidad que tiene un sistema o un objeto para oponerse al cambio en su movimiento traslacional. Eso es la masa. El momento de inercia ahí es la capacidad que tiene un objeto para oponerse al cambio en su movimiento rotacional. Eso es sí. No, a diferencia de la masa, I puede tener diferentes valores para un mismo objeto, dependiendo de dónde esté el eje de rotación. ¿Okay? De física 1 ya conocemos por formulitas el momento de inercia de varios objetos, ¿no? Entonces, como es escalar, si tuviéramos dos sistemas y quiero conocer la masa total de esos dos sistemas, entonces sumo la masa total del sistema 1 más la masa total del sistema 2, ¿no? Lo mismo que con las varillas. Teníamos una varilla M, la otra varilla también tenía masa M, y la masa total de ese sistema de dos varillas es 2M. Entonces, lo mismo sucede con el momento de inercia, ¿no? Entonces, el momento de inercia del total del sistema va a ser el momento de inercia de la varilla 1 más el momento de inercia de la varilla 2. Los momentos de inercia también se van a sumar porque son escalares. Ya, pero un poquito más trabajoso es hallar sus momentos de inercia, ¿no? Así lo estoy haciendo porque por formulitas conocemos cuál es el momento de inercia de las varillitas, por formulitas de física básica 1. Ya, por supuesto, son formulitas también que
sea, tienen que anotar en su formulario, ¿no? No es necesario memorizárselos porque no es imposible recordar tantas fórmulas. Entonces, el momento de inercia de una varillita respecto a su centro de masa es 1 sobre 12 la masa de la varilla por su longitud al cuadrado. ¿Bien? Pero este momento de inercia es respecto al centro de masa, ¿no? Bien, lo dibujaré acá. Es decir, acá tenemos una varillita, ya, de esta forma. Entonces, su centro de masa de la varilla ya sabemos dónde está, ¿no? Entonces, si un eje de oscilación, ya sabemos que el eje, ya se había explicado antes, el eje de oscilación no es un punto, sino siempre es una línea recta, ¿ya? O el eje de rotación, es una línea recta. Entonces, si el eje pasa por la varillita, es decir, esta varillita está rotando sobre su centro, ese sería el eje, pasa por su centro de masa, entonces el momento de inercia de esta varillita es este de acá, I centro de masa. Por eso se lo anota de esa forma, I sobre CM, centro de masa, ¿no? Si es que el eje está pasando, el eje de rotación está pasando por el centro de masa de la varilla. Entonces, este es un momento de inercia. Pero sucede que en nuestras varillitas, ¿no? En nuestro diagrama, el eje está acá. Bueno, acá en el dibujo podemos ver, el eje se encuentra acá. Este es el eje. En nuestro caso, el eje es una línea recta entrando en la pantalla. Ya una línea recta entrando a la pantalla. Por ejemplo, de esta varillita, acá está su centro de masa y acá no está el eje, está acá en su extremo. No está pasado por su centro de la varillita el eje, sino por un costado, por un extremo de la varilla. Lo mismo para esta otra varilla. A ver, ¿se entiende, no? Entonces, como no está en su centro de masa, no podemos decir que este de acá es el centro de masa de una de nuestras varillitas. No lo es. Lo primero que hay que hacer entonces es llevar el eje de oscilación a un extremo donde realmente se encuentra el eje. Entonces acá no se encuentra el eje en nuestro sistema, sino se encuentra en este extremo. Ahí sí se encuentra el eje. Entonces, respecto a ese eje es lo que necesitamos conocer, su momento de inercia. Entonces, existe el teorema de Steiner justamente para eso. Si conocemos el centro de masa de esta varillita, que de la mayoría de los cuerpos geométricos sí lo conocemos por formulitas, entonces el teorema de Steiner te ayuda a llevar el momento de inercia, para conocer el momento de inercia respecto a cualquier otro eje. También se lo conoce como teorema de ejes paralelos. Una de las condiciones es que el eje termine trasladándose de forma paralela. Bueno, en este caso, así está ocurriendo, entonces no hay problema, ¿no? Entonces podemos conocer el momento de inercia respecto a este extremo de la varilla aplicando el teorema de Steiner o teorema de ejes paralelos. No, ¿qué dice este teorema? El momento de inercia respecto a cualquier otro punto de la varilla, incluso fuera de la varilla, va a ser igual al momento de inercia de la varilla respecto a su centro de masa, más la masa del sistema, en este caso el sistemita que estamos analizando es una varilla, entonces la masa de la varilla, por esa distancia del centro de masa al eje de oscilación al cuadrado. Bueno, justamente por eso estaba dudando en la formulita de poner D o B, si se recuerdan, ¿no? 1 sobre 2 pi raíz de mgd sobre i, ¿no? En las demostraciones había tenido esa duda en un breve instante, si es que me pusieron atención, si llamar a esto D o B o el brazo. No quería llamarlo B, no quería llamarlo B porque no es un brazo, sino es una distancia. Y tampoco quería llamarlo D porque entra un poco en conflicto con este D del teorema de Steiner, que comúnmente vamos a utilizarlo acá. Bien, espero que no se confundan, jóvenes, y que se pueda notar la diferencia, ¿ya? Bien, esa distancia es la distancia del centro de masa del sistema que estamos analizando, que en este caso es una varilla, una sola varilla, a donde queremos trasladar el eje, que nuestro eje nos queda en el centro de masa, ¿no? Esa es la traslación que se hace del centro de masa al eje, donde queda en realidad nuestro eje. Bien, entonces, utilizando el teorema de Steiner, acá reemplazamos 1 sobre 2m al cuadrado, justamente en esta ecuación. Bien, voy a borrar toda la gráfica que he hecho, porque análogamente está acá. No, este es el eje para el cual esta formulita es válida, 1 sobre 2m al cuadrado, pero nuestro eje no queda acá, sino queda en un extremo de la varilla, acá. Ya, ahí queda el eje. O si quieren a este otro lado, que es prácticamente lo mismo. ¿Por qué es diferente? Porque el momento de inercia es un escalar, no es un vector. No interesa la dirección a la cual te estás desplazando, sino la distancia que te desplazas respecto al centro de masa, para aplicar el teorema de Steiner. Entonces, L medios.
No, respecto al centro de masa, L medios está el eje, esa es esa distancia D, que en este caso es L medios, ¿no? Esa distancia D que hemos utilizado para la formulita, hemos sacado L cuartos raíz de 2. Este es el D que entra en la formulita, jóvenes. No, por favor, en esa parte no se confundan. Y este D es el que estamos analizando para una varillita, la distancia del centro de masa a donde queremos que esté el eje de oscilación. ¿Ok? Bueno, era que le ponga B nomás, ¿no? A la formulita. Bueno, siguiente semestre lo corrijo, jóvenes. Bien, entonces, reemplazando las formulitas tendríamos esto. 1/2 ml al cuadrado es el momento de inercia respecto al centro de masa, más la masa de esta única varita, una varita estamos analizando, M, L medios, ¿no? La distancia del centro de masa al eje es L medios, ¿no? Se nota, ¿no? Toda la varilla tiene longitud L, entonces esto es L medios. Al cuadrado, esa distancia al cuadrado. Bien, hacemos las operaciones, ¿no? Acá tendríamos L cuadrado sobre 4, 2 al cuadrado 4, MCM 12, 2 entre 2, 1, 2 entre 4, 3, 3 por 1, 3, 3 más 1, 4. Bueno, se entiende, ¿no? El desarrollo acá. Bueno, si quieren podemos factorizar M y L cuadrado. Acá tendríamos 1 sobre 12 y acá tendríamos un cuarto. Acá MCM 12, 2 entre 12, 1, más 2 entre 4, 3, 3 por 1, 3. 3 más 1, 4 sobre 12. Entonces 4 sobre 12 tenemos acá, ¿no? Y lo que está factorizado, ml cuadrado. 4 sobre 12, ml cuadrado. Pues simplificamos, cuartas 1, cuartas 3. Un tercio ml cuadrado. Ahí está. Ese es el momento de inercia de la varillita. Este y 1 recién vamos a reemplazar acá. Vamos a reemplazar acá. ¿No? Y para sumarlo, una de las consideraciones que siempre debemos tener es que el momento de inercia siempre debe estar respecto al mismo punto. En el mismo punto deben estar los momentos de inercia, respecto al mismo punto, respecto al mismo eje. ¿Ya? Hacemos lo mismo para la segunda varilla. Para la segunda varilla hacemos lo mismo. Bien, si se dan cuenta va a ser exactamente lo mismo, porque esto es como tener la varilla de la derecha, su centro de masa también queda en su centro. Necesitamos llevarlo a un extremo, el eje de oscilación, ¿no? A un extremo, entonces aplicamos la misma fórmula, su centro y centro de masa de la varilla es 1 sobre 2 ml cuadrado, llevándolo a un extremo m, la masa de la varilla m, la distancia l medios, al cuadrado. La misma operación va a ser. Igual, si quieres llevarlo a este otro extremo, si no estás de acuerdo, no, para mí en el grafiquito está en el extremo derecho. Entonces, si quieres llevarlo al extremo derecho, es lo mismo, jóvenes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, no están de acuerdo que esté en este eje. Bien, si lo quieren llevar acá, yo digo que está el eje para esa varillita. Entonces resulta que es lo mismo. Esto también resulta que es L medios. Esto también es L medios. Entonces, aplican lo mismo, Steiner, para llevarlo del centro de masa al eje donde realmente está. Entonces, la I centro de masa es 1 sobre 2 ml cuadrado, masa del sistema M, de la varillita es su masa M, y esa distancia del centro de masa al nuevo eje es L medios también. ¿No? L medios al cuadrado. Lo mismo va a salir, jóvenes, ¿ya? ¿No? Por eso es la ventaja también que el momento de inercia solo sea un escalar. Porque si es vectorial, esa sí fuera distinto. Pero acá, como es distancia, el momento de inercia es escalar, entonces indistinto. Bien, entonces el momento de inercia de la varilla 2 también es 1/3 ml cuadrado. También es el mismo. ¿No? Ya están los dos respecto al eje de oscilación. Reemplazamos en la suma de la varilla 1 es 1/3 ml cuadrado, de la varilla 2 también es 1/3 ml cuadrado, entonces son lo mismo, dos veces el momento de inercia de la varilla 1 porque son iguales, y ese momento de inercia es ml cuadrado sobre 3. Ahora sí los reemplazamos, ya tenemos el momento de inercia total del sistema oscilante, tenemos la masa total y tenemos la distancia. Los reemplazamos en la formulita, la masa total hemos dicho que es 2m, por eso está acá 2m, la gravedad G es simplemente distancia del centro de masa al eje de oscilación, L cuartos, por eso ese 4 acá en el denominador, L cuartos, raíz de 2, L cuartos, raíz de 2. El momento de inercia es 2/3 ml cuadrado. Entonces, 2 ml cuadrado, acá abajo quedaría el 3, ¿no? 2/3 ml cuadrado, pero por medios extremos, ese 3 que queda en el denominador del denominador termina acá en el numerador. Por eso el 3 acá. ¿Ok? Muy bien. Operaciones. Masas se simplifican. L con el cuadrado se va. Este 2 también se simplifica.
Por lo tanto, esto termina siendo 3G raíz de 2 sobre 4L. Acá podemos hacer, en la guía está una respuesta. Para llegar a esa respuesta, dentro de la raíz, multiplicamos y dividimos por esta misma cantidad. Raíz de 2, multiplicamos por raíz de 2 y lo dividimos entre raíz de 2 también. Racionalizamos, ¿no? Entonces, raíz de 2 por raíz de 2, 2. 2 por 3, 6. Y en el denominador termina con una raíz. Entonces, esa sería la frecuencia. No, por supuesto, esta también es, ya podemos considerar eso una respuesta, pero para llegar a la respuesta que está en la guía, entonces hemos hecho eso, ¿no? Entonces, ahí está. Esa es la frecuencia de estas dos varillitas con la misma masa, la misma longitud, pero unidas de tal forma que están formando 90 grados. ¿Ok? Esa es la frecuencia, ¿no? El número de oscilaciones que van a completar en un segundo. Y su inverso es el tiempo que van a completar una oscilación. ¿Y alguna pregunta o alguna observación que tengan en este ejercicio, jóvenes? Ya, esta última parte de acá o más atrás. Ah, ya. Acá hemos, luego de haber simplificado, a ver otra vez acá. No, me pasé. Entonces, acá hemos reemplazado, ¿no? Todas esas cantidades. Todo esto es la masa total, que es 2m. La distancia que era L cuartos raíz de 2, también hemos reemplazado acá, ¿no? L cuartos raíz de 2, por este es raíz de 2 de acá. Y 2ml cuadrado sobre 3, lo hemos reemplazado también acá, el momento de inercia. Y este 3 que acaba en el denominador termina en el numerador, ¿no? Por medios extremos. Entonces, acá hemos simplificado en este L con el cuadrado, 2 con 2. Entonces solo nos queda 3G raíz de 2 sobre 4L. Ya dentro de esta raíz, para llegar a la respuesta de la guía, acá es lo mismo, lo hemos multiplicado por raíz de 2 y para que la ecuación permanezca inalterable, también lo hemos dividido por raíz de 2, porque estos se simplificarían y llegamos a lo mismo, ¿no? Llegamos a lo mismo. Bien, entonces, pero obviamente no lo vamos a simplificar. Lo que se ha multiplicado son estos dos, raíz de 2 por raíz de 2, ¿ya? Entonces, esto termina 1 sobre 4pi, 3g, y podemos compartir una raíz, 2 por 2, 4, ¿no? Dividido entre L raíz de 2. Raíz de 4 es 2, y ese 2 se ha multiplicado por el 3, ¿no? Entonces, por eso 6g. Y en el denominador, L raíz de 2 nomás se quedó. ¿Ok? ¿Se entiende, no? Dime. Sí, sí, sí. Sí. Ahora, en un péndulo físico puede que aparezcan discos o cilindros. El momento de inercia de un disco respecto a su centro de masa es un medio de su masa por el radio al cuadrado. Por ejemplo, si hay esfera, es 2 quintos mr cuadrado, ¿no? Entonces, dependiendo a qué hablemos. Ahora, si en el péndulo físico hay una varilla, su momento de inercia respecto a su centro de masa es esto, ¿no? Y no se olviden que lo más probable es que siempre se haga Steiner, jóvenes, para llevarlo del centro de masa al eje donde en realidad está nuestro eje de oscilación, ¿ya? Porque en muy pocos casos el eje cae en el centro de masa, en el sistema, porque en esos casos tiene que haber otra fuerza que lo haga oscilar, porque por sí mismo, si el eje está en el centro de masa, no oscila el sistema. ¿Ya? Si el eje cae sobre el centro de esta varillita, por ejemplo, entonces no oscila, porque si acá está actuando el peso, siempre actúa en el centro de masa el peso, entonces no ejerce un torque restaurador, por lo tanto no va a oscilar esto. Ya, generalmente siempre cae fuera del centro de masa el eje de oscilación y por lo tanto en la mayoría de los casos sí hay que aplicar Steiner. ¿Ya? Entonces estas son formulitas conocidas ya.
Hay más formulitas, por supuesto, para una placa, su momento de inercia, para un cilindro con un eje transversal. Entonces, formulitas, cópense de física 1, ya en sólidos rígidos o en rotación de cuerpos rígidos, en ese capítulo están estas formulitas. Por supuesto, los vamos a ir conociendo también para distintos cuerpos, ¿ya? Vamos a resolver más ejercicios para que se entienda también. Si tienen dudas, me preguntan nomás, jóvenes, para aclararlo más, ¿ok? Bien, ¿alguna pregunta más, jóvenes, en este ejercicio? ¿O alguna observación, tal vez? Ya. Sí, sí, sí. Sí, sí, justamente eso también estaba diciendo, ¿no? Bien, vamos a hacer cambio de letrita mejor, jóvenes, para no confundirse. Desde ahora lo vamos a conocer a este D como B, ¿ya? Bien, justo ese, claro, entiendo eso porque sí, acá también estoy manejando D, ¿no? Pensaba que se iba a reemplazar ahí y me dice la señorita, está bien, entiendo la confusión porque para ambas letras, para ambas cantidades se utiliza la misma letra y no son lo mismo, ya no son lo mismo. Esta D va a depender de que con qué sistema estés trabajando. En este caso, estoy trabajando con una varilla y la distancia del centro de masa al eje de selección de una varilla es L medios en acá. Este D es L medios. En cambio, en la formulita del péndulo físico acá, esta D es la distancia del centro de masa ya de todo el sistema que caía por acá, de todo el sistema, ya todo el sistema en su conjunto que está oscilando, esa distancia del centro de masa al eje de oscilación. Y en este caso, este D nos salía L cuartos, ya, L cuartos raíz de 2. Para reemplazar en la formulita, esto es para reemplazar en la formulita del periodo de oscilación, ¿no? Que es su inverso de la frecuencia. 2pi raíz del momento de inercia mgd. ¿Ya? Entonces, para reemplazar acá es. Pero en este otro, la formulita es diferente, es el teorema de Steiner, que lamentablemente también le he puesto D. No, pero en este caso, este D vale solo L medios. Y en el anterior vale L cuartos raíz de 2. Bien, vamos a hacer ese cambio, jóvenes. Ya vamos a hacer ese cambio. En vez de D, la formulita que vamos a utilizar para el periodo de oscilación, y por supuesto el inverso, que es la frecuencia, lo mismo, solo es inverso de esta fórmula, lo haré con blanco, no se ve muy bien el rojo. La formulita que vamos a utilizar para el péndulo físico va a ser IMMGB, de esa forma, ¿ya? Así vamos a utilizar la formulita. Es decir, a este D lo vamos a llamar B, para no hacer la confusión. No, lo había puesto D porque no quería que lo confundan con el brazo esto no es el brazo, ¿ya? No, por verlo B tal vez piensen que es brazo, no, no es brazo. Este B, que ahora estamos conociendo, es la distancia del centro de masa al eje de oscilación. Es distancia, no es brazo. Ya, por eso no lo quería poner B, pero creo que peor confusión se generó, ¿no? Al ponerlo D. Entonces, B lo vamos a llamar. Ya esa aclaración, jóvenes. B lo vamos a llamar distancia del centro de masa del sistema, por supuesto, no de una parte del sistema, porque en la siguiente sección, cuando hacemos teorema de Steiner, con una varillita hemos trabajado y esa única varillita representa una pequeña parte del sistema, porque el sistema son dos varillitas unidas formando 90 grados, todo eso es el sistema, ¿no? Pero en el teorema de Steiner habíamos hecho para una varilla. Entonces, este B hay que considerar todo el sistema, ¿no? El distancia del centro de masa de todo el sistema al eje de oscilación o al eje de rotación, ¿no? Ese va a ser B, ¿ya? Voy a cambiar la letrita. Ya.
Por supuesto, esta presentación también los voy a compartir, jóvenes, entonces ese cambio de letrita lo voy a corregir y los comparto en la parte de presentaciones de oscilaciones, ¿ok? Muy bien, jóvenes, entonces, el cito sería, por supuesto, vamos a seguir resolviendo ejercicios. El lunes es nuestro examen de elasticidad, jóvenes, directamente, entonces, en el, en el Classroom va a estar importado el formulario, entonces directamente ahí, jóvenes, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta respecto al examen, tal vez? Ya, bien. Mencionaremos algunas cositas. Obviamente, tomen todas sus precauciones para el lunes, jóvenes. Resérvense algunos datos para que puedan subir, si utilizan red Wi-Fi, que nadie más lo utilice más que ustedes durante todo ese tiempo para que no tengan problemas con la velocidad del Internet. Asegúrense de que sus dispositivos estén bien cargados, por ahí les pilla un corte de electricidad, ¿no? Después, resuélvanlo en un lugar bien iluminado de tal manera que la foto esté clarita del examen, ¿ya? Pueden utilizar hay algunas aplicaciones como escáner para aclarar las letras de la resolución, pero he visto en anteriores semestres que tiene problemas el formulario para reconocer esos archivos escaneados y no les deja subir, ¿ya? Entonces, para que no tengan ese problema, solo suban foto, pero una foto bien clarita, jóvenes. Ya vean cómo utilizar su cámara, utilicen una buena camarita para que se note bien, porque si no se nota, obviamente la revisión no va a estar bien también, ¿no? Bien, 1 hora y media dura el examen, solo van a valer las respuestas que se suban al formulario que va a estar en el Classroom, ¿ya? Solo el formulario, ¿no? Así que no espere hasta el último tiempo para subir sus respuestas, porque la mayoría va a hacer eso y el flujo de datos se va a congestionar y se va a hacer más lento, entonces evite esa parte. Si ya lo tiene más antes sus respuestas, ya vaya subiéndolo. En sus hojitas debe estar su nombre escrito, jóvenes, en cada una de sus hojitas de la solución, su nombre completo y casera. ¿Ok? A ver, ¿qué más? No es necesario porque lo único que vamos a lograr es que el Internet se sature más y por lo tanto el flujo de datos se va a congestionar y más va a tardar en subir, ¿no? Bien, todavía voy a pensar para exámenes de adelante, jóvenes, porque tengo que presentar grabación de los exámenes, pero para más adelante vamos a aplicar eso, ¿ya? Por ahora no, para no complicarnos. Dime. No necesariamente. Foto nomás, por favor, es que a veces cuando lo convierten a PDF el formulario no se conoce y es un problema, ¿ya? Para subirlo. Entonces, foto nomás, pero una foto clara, jóvenes. Iluminen el lugar donde van a realizar el examen. Bien, ¿qué más? ¿Alguna pregunta más, jóvenes? ¿Algo que me olvidó mencionar, tal vez? Bien, se me han superpuesto las preguntas, jóvenes. Bien, voy a tratar de responder. En cada hojita su nombre, jóvenes. Su nombre y la solución. Bien, las preguntas va a estar en el formulario. No es necesario que lo vuelvan a copiar a su hojita, ¿no? Pero asegúrense de que suban la respuesta a la pregunta correspondiente. Aunque cometan el error de que suban la solución a otra pregunta, ¿no? Entonces suban la solución a la pregunta que corresponde. El examen solo se va a revisar las preguntas que están en el formulario. El examen dura 1 hora y media, todo el tiempo que tenemos clases el lunes, ¿no? Y el formulario se cierra automáticamente 17:15, ¿ok? Se cierra y ya no se sube más. Ahí ya acabó el examen oficialmente. ¿Hay alguna pregunta? Tal vez no he respondido bien. A ver, ¿alguna otra duda? Bien, una vez más les digo, jóvenes, en foto es mejor para que no se compliquen y la foto bien clarita, por favor. Y en cada una de sus hojas, su nombre. Obviamente la foto también debe salir su nombre, ¿no?
escrito en la hoja. Nombre y carrera. Nombre completo, por supuesto. Bien, ¿alguna pregunta más? Creo que ya está todo, ¿no? Muy bien, entonces nos vemos el lunes, jóvenes. Suerte el lunes en el examen. Chao, chao. Hasta luego, Inge. Chao, chao, jóvenes.